dale, dale, dale. Bueno, ¿Sí? respecto a lo que estábamos hablando, claro, es complejo porque más allá que haya verdad o no detrás de la acusación, el tema es cómo se ve, porque uno no solo tiene que parecerlo, también tiene que serlo. Exactamente. Entonces, o al revés, no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Entonces, aunque nosotros digamos y la gente piense, no, es que no hubo maldad, es que mira, están trucados los videos, querámoslo o no, detrás hay Sí. pantallas, periodistas, medios, que todos están traspasando al auditor, todo se está traspasando a la gente y la gente ve que hay injusticia de trato entre unos y otros, Mira, ¿cachai? Y que aquí Exactamente. hay plata detrás, otro, aunque no sea verdad, eso otro, cree la gente. otro tema, la Corte de Rancagua, hace poco tiempo, yo diría que hace un año atrás, más o menos, se destituyó a un ministro, hay otro que se suicidó. O sea, los Sí, antecedentes de la Corte de Rancagua no son muy buenos, no, históricamente pues, hablando, digamos, ¿no? Entonces que aparezca una sala de la Corte de Rancagua otorgándole la libertad, digamos, y modificando la medida O hoy sea, día le de prisión modifica la preventiva medida. Estamos hablando del papá a una del persona presidente de la U y el condenada. senador Javier Macaya, condenado a 6 años, pero le cambia de prisión preventiva a arresto Sí, domiciliario total, digamos. sí, Sí. claro, sí. pero uno ¿Pero dice, por qué? bueno, y claro, ¿por qué? Y uno dice, a ver, pero Howard, que se le está imputando, está formalizado nomás, no está ni condenado, y no le dan La libertad. no le cambian la medida por arresto domiciliario ni por si acaso. ¿Ya? ¿Y por qué al papá del presidente de la UDI sí? Entonces te fijas que no suena bien, no se ve bien. Yo creo No, que no suena para nada bien. Yo tengo, en los fallos judiciales, uno no solo debe actuar por convicción, sino que también tiene que ver cuáles son los efectos, lo que se produce, el cómo se ve, y no Pero se a ve bien. propósito de No, eso, no se ve pulcro, no se ve pulcro. pero a propósito de eso, Ladislao, que tú hiciste ahí el ejemplo con Daniel Jadwe y todo, y es interesante y es relevante, porque eh, efectivamente no se ve bien, hay distintas interpretaciones, hubo manifestaciones, en fin, han habido críticas, y yo no estoy hablando desde la lógica política, yo en eso no me pierdo, digamos, o sea, yo la verdad que como periodista no me interesa escuchar la opinión de un diputado republicano por la prisión preventiva de Daniel Jadwe. ¿Sabes por qué no me interesa? Porque yo sé lo que va a decir, o sea, no hay ninguna novedad. En el caso de lo que exacto. pasa con el papá de Javier Macaya, yo tampoco le voy a ir a preguntar a un parlamentario oficialista porque más o menos sé cuál puede ser su respuesta, pero sí desde la lógica de lo que significa el Poder Judicial, Ladislao. Y tú dijiste algo Mm, que pareciera que hay muchos jueces que no consideran eso, que mm. simplemente actúan, dos puntos, comillas, estrictamente como corresponde. Y si los antecedentes están, dedito para arriba, y si no están, dedito para abajo. Pero parece que lo que tú dices no necesariamente los jueces en Chile lo piensan, ni tampoco lo calibran. Sí, pero mira, yo creo, con esto no quiero decir de que a Jadwe debieran darle el mismo beneficio. No, yo creo No, que no, no, Jadwe no, sí se entiende, se está entiende, bien, se entiende. yo creo que está bien que es prisión preventiva, pero yo creo de que una persona que está condenada y hoy día está con recursos ante las instancias que correspondan y se puede anular el juicio, etcétera, pero a mí me parece de que no se ve bien que una persona que está condenada, que hay que existen recursos, pero que está vinculada políticamente a alguien que es relevante, como es el caso del senador Macay, se le dé un trato más benevolente. No me parece. Yo creo que ambos deben estar en prisión preventiva. Esa es mi visión, ¿eh? Jadwe y el otro. Y además, Y el ¿quieres que hecho te de, diga algo? y el hecho de Laislao, ¿quieres establecer que te este trato agregue, diferenciado, quieres que te agregue otro lo que hace elemento? es Sí, generar sí, ruido y generar la sensación de que el Poder Judicial, en este caso, aparece como, si tú lo miras de manera global, sí. aparece como influido por la derecha, ¿no? Es Influido que por el poder, por el por la poder, plata. claro, más que por la derecha, por el poder, pero en esto, Ladislao, también, ya me encantaría también con la Ignacia y con la Erika que están ahí,
el programa lo partimos distinto hoy día porque estábamos, antes de empezar al aire, ya estábamos hablando de este tema. En rigor, ustedes estaban hablando y yo me metí ahí a la cola. Eh, Respecto a algo que, y por favor espero se entienda, si una persona que viene de otro planeta ve a Daniel Jadwe esposado con un chaleco amarillo, porque aparentemente, va a ser la corta, robó, y resulta que el papá de un senador de la República y presidente de un partido político, según lo que dice la justicia, no lo digo yo, Sí, claro. abusó Está, sexualmente de menores de edad y está condenado. y no tiene Que el es chaleco peor. amarillo y no tiene la esposa, entonces perdónenme, pero ahí hay un problema. Se ve raro. Hay un Se ve problema. muy sucio. Se ve muy sucio. Yo no estoy diciendo que Jadwe no tenga que estar en esa foto. Yo no he dicho eso. Exactamente. Para nada, Claro. porque yo no soy nadie para decirle al perico que le puso el chaleco y le puso la esposa. Yo soy un ciudadano de a pie. Pero, perdónenme, con todo respeto, pero hay delitos y delitos. Po. Y hasta lo que yo entiendo, querido Ladislao, los delitos de connotación sexual y sobre todo a menores de edad son los que tienen una mayor pena en Chile. Sí, se ve sucio. No me gusta el modo en que queda parado el Poder Judicial. Me parece que se están poniendo en una... Ahora, tú me podrás decir, y un abogado me podrá decir, mira, ¿sabes qué? Los fallos no son políticos. Por supuesto. Los Lo que yo te fallos, preguntaba antes. los Claro. fallos son estrictamente jurídicos, yo tengo Exactamente. que calificar Exacto. los hechos y dado las circunstancias, pero es que en todo esto hay discrecionalidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista un recurso de nulidad respecto a un fallo dictado por un tribunal oral, que ya se dictó, ¿no es cierto? No me hace a mí eh, calificar que, o sea, al yo cambiarle la medida cautelar en el fondo, de alguna manera estoy abriendo paso y me estoy inclinando por decir que esta sentencia a lo mejor habría que revocarla. Esta sentencia pareciera que no está bien dictada. Bueno, que lo haga el tribunal que corresponde, que haga Claro, la Corte Suprema, exactamente. que haga el que está conociendo el recurso de nulidad, ¿entiendes? Entonces, no se ve bien. Te digo, No se ve bien. es algo en el cual el Poder Judicial debería tener el debido cuidado de que, de alguna manera, las posiciones que va dando, las señales que va dando el Poder Judicial en sus sentencias, debiera haber una cierta consistencia, porque si no, la imagen del Poder Judicial se va deteriorando. Yo creo que eso es algo que tiene que ser considerado por el tribunal, en las circunstancias de hecho del caso, pero debiera considerarlo. Y Eso entre es mi medio, opinión Fíjate que no, como eso está nomás, abogado. perfecto. Felipe. Voy al tiro con la Erika y con Felipe, la Ignacia. Y además, en un contexto en que el Comité de Ética de la Corte Suprema está investigando no a uno, no a dos, no a tres, sino que a 4 ministros de la Corte Suprema. Esto lo revocó la Corte de Apelaciones, pero digo, esa diferenciación tan estricta que estoy dando yo, el ciudadano de a pie no necesariamente, No la entiendo. no solo no lo entiende, sino que es como, es un todo. Y eso también uno dice, chuta, estos gallos lo están siendo investigados y pasa esto. Entonces, de repente, claro, como que el ciudadano se pierde un poquito. Querida Erika, discúlpame, ¿cómo estás? bien, Felipe, ¿y tú? Estupendo, muchas Qué gracias. gusto. Oye, Igual. y extrañaba estar porque el lunes pasado fue festivo, así que, o sea, perdón, El martes, sí. el martes, Sí, ¿se acuerdan cómo el lunes fue festivo, el martes sí. no teníamos el programa? Así que extrañaba estar, así que un gusto verte, Felipe, también. Igual, Pero ¿saben querida. qué? Lo que estaban hablando, sumados también a las imágenes, porque esto no es solamente entre uno y otro, o sea, no es Jadwe versus Macaya, papá, sino también el que se suman otros antecedentes, como por ejemplo esas fotos de la Katy Barriga que está en una condición muy similar, o a lo mejor yo, desde la ignorancia que uno tiene de lo que son las leyes, pero uno ve alcaldesa con problemas de recursos económicos, se supone que la están llevando a juicio por esto, y todo, más o menos similar situación está viviendo Daniel Jadwe, pero él con un chaleco amarillo, esposado, se le ha dado oportunidades, el que haga arresto domiciliario, sigue en prisión preventiva, mientras la Katy Barriga sube fotos con su hijo bailando en el campo, De nuevo con no se arresto ve bien, domiciliario. ¿cachai?
Y de nuevo no se ve bien, Y como porque decía es lo Ladislao, mismo pueden haber mucha a eso explicación, claro. puede haber muchas explicaciones, puede que la culpabilidad en ambos casos sea diferente, puede que ella tenga muchos menos millones por los cuales responder, o muchos menos delitos por los cuales se le imputan, todo lo que queráis. Eso lo saben los abogados y eso lo sabe el tribunal, pero ¿qué sabe el ciudadano de a pie? Que un alcalde de un sector es tratado de una manera y que la alcaldesa de otro sector es tratada de otra manera. Y hoy se presenta además este caso donde la persona está presa, acusada, como decía Felipe, de algo tan terrible como es, ¿cierto?, un hecho delictual que involucre abuso de niños. O sea, eso es como de un ser indolente absolutamente y que más encima se va para la casa. Entonces, se ve mal, están mal, los jueces están actuando de manera equivocada o levantando penas o poniendo penas muy bajas o sanciones demasiado livianas para algunos o demasiado fuertes para otros. Entonces, ¿para dónde voy? Porque no quiero hablar puntualmente de eso, sino que ¿para dónde voy? Voy a lo que hablábamos hace un tiempo atrás en el programa. La victimización de Daniel Jadwe no es un aspecto negativo. Que Daniel Jadwe esté preso hoy día y se le haya negado otra vez el arresto domiciliario, no es negativo ni para Es él, una, ni para la es una buena figura que está señal. enfrentando como detenido, ni para el sector. Al contrario, él está siendo un mártir de los jueces que obedecen a un sector político versus otro. Él es un mártir. Entonces hoy día es pobre Daniel Jadwe. Entonces ahí es lo que Sobre uno todo dice, ahora, pues, weón. ¿será que los jueces, y miren yo que soy mi mente maquiavélica, ¿será que los jueces, que para mí siempre han sido bastante tiraditos para la izquierda o poco objetivos, ¿será que los jueces están actuando de esta manera justamente para eso? ¿Para seguir victimizando y haciendo mártir a una persona versus las otras? Sí, voy al tiro contigo, Ladislao, pero quisiera escuchar Sí, a la no, Ignacia. yo de Dale, verdad dale, Ignacia. que no se entiende y sí, como dice el aislado, se ve muy poco prolijo. Eh, Además que saben que me pasa que con este tipo de casos, como son gente que tiene mucha influencia al nivel país, todo, Javier, Macaya, y qué sé yo, claro, son noticias, son noticias, son noticias, son noticias, y ese es el problema que tenemos, que finalmente, por ser ellos, porque son cosas que yo creo, en lo particular, que deberían ser mucho más no sé, mucho más resguardado todo lo que es la información que se está entregando. Yo creo que cuando ya no tienen las cosas claras, listo, miren, esto es así de esta forma, pero es tanto lo que muestran, esto son tantas imágenes, tantas cosas que finalmente, claro, todo el mundo no entiende, nadie sabe lo que está pasando, la gente se siente absolutamente como diciendo, ¿qué? Si me pasa a mí, o sea, ¿qué voy a poder hacer yo si yo no tengo ninguna influencia por ninguna parte? ¿Qué pituto me voy a poder conseguir para que me ayuden si tengo algún problema de este tipo? Entonces, se ve muy feo y la verdad que yo lo siento mucho porque además, lamentablemente, la gente condena al senador y no condenan, y no condenan, ¿cómo se llama? Al padre, que por último él fue el que cometió los hechos que supuestamente son los hechos contra esas niñitas, Pero, pero pero Ignacia, Javier el que... ¿Mm? pero yo creo que, y voy a hacer un disclaimer, pero yo sé que tú conoces a Javier Macaya, está perfecto, pero yo estoy en absoluto desacuerdo contigo. Yo, de hecho, en programa de la tele, ayer, cuando se supo, perdón, en la previa de lo que pasó con el papá de Javier Macaya, yo defendí a Javier Macaya desde la lógica del hijo, pero Sí, pues. él está al filo de estar fuera de la ley. Él como senador no puede comentar un fallo judicial. Y no solo eso, sino que además él dice que el video está editado. Habría que explicarle al senador Macaya que qué quiere, que muestren el video cuando se está sacando los loros. No, pues tiene que mostrar, o sea, el video evidentemente tiene que ser editado, si no, aquí no. Otra cosa es que esté trucado. Tal vez quiso decir eso. Y lo segundo, que él de alguna manera dice que lo respeta, pero cuestiona que el video, que los testimonios, que no son familia. Entonces,
Ojo con eso. Y yo creo que ahí está el problema de Javier Macaya, porque tú Que- puedes hablar como hijo, pero él tiene un problema, que él es hijo, pero además es presidente de un partido y es senador. Sí, pero Felipe, Y eso él dijo es muy claramente que peligroso. él no, sí, pero él dijo claramente en la entrevista que le hicieron ayer que él no ponía en duda, ¿cómo se llama?, ni iba a cuestionar el fallo judicial Pero habla y del que él lo video, respeta. pero empieza a hablar del video, del video, ¿cómo Es se llama? que, es que, Editado. Él como sí, pero, abogado, perdona, él no sabe que está reactivizando. sí, pero es que hay razones para que, Es que para decirlo, Ignacia no tiene porque, ninguna razón porque él es senador. sí, No, pues sí está hablando, sí, pues sí, Felipe está hablando, independientemente, Ignacia, que él tenga la razón y que él tenga la verdad y Y que no el la padre sea tiene. Y inocente. lamentablemente no la tiene. La tiene la justicia, que Es que ya él lo es, condenó. claro, él como senador debe sí, lo que resguardar pasa es que sí, lo que son las leyes en yo no nuestro te puedo país. dar más, Y no te perdona, puedo no, dar si más yo, Ignacia, información porque estamos al aire, Ignacia, conozco el pero yo, caso desde adentro, desde muy adentro, créeme. es que Y yo también, lo por eso te único, lo y digo. no está bien, si yo también lo reporté y conozco perfecto el caso, y yo ni siquiera voy a emitir un juicio del caso. Lo que sí voy a emitir un juicio respecto a lo que dijo Javier Macaya. Porque Javier Macaya fue a Canal 13 y después fue a Radio Pauta, el domingo a Canal 13 y el lunes a Radio Pauta, y digamos las cosas como son, po. Si lo que pasó anoche en la sede de la UDI fue por lo que dijo Javier Macaya, no fue por el fallo. Fue por lo que dijo y la consecuencia que eso provoca, porque además, como dice Ladislao, se ve mal otra cosa, que es que lo que dice, porque, perdónenme, cuestionó el fallo, porque una cosa es decir, Pero dijo que yo no no lo voy a había cuestionar. cuestionado. Lo cuestionó, pues, por supuesto, pues empezó a hablar de la adición, que las familias, que no son familia, que no. Eso es cuestionar el fallo. Y resulta que horas después, la Corte de Apelaciones le dice, ¿sabe qué? Le Usted que está cambia la acá pidió medida. libertad, váyase a su casa. Y eso no se ve bien, se ve como el forro, y él lo Es sabe. difícil, Sí. es Y eso es difícil porque es su peligroso, padre. No Es sé, difícil peligroso, porque es es su padre. súper peligroso. Sí, Sí. es muy no difícil. sé, yo en ese Yo sentido, no yo sé quiero, que, Lo que no tiene quiero que ni hacer pensar en Macaya el es ir pobrecito. a testificar al juicio y rendir la prueba correspondiente, ¿no? Pero el Claro. resto, como él es senador de la República, tiene que guardar estricto silencio. El resto es sí. abusar de la institucionalidad. Y en ese Y ahí punto es Macaya está abusando de la institucionalidad. y ahí es Y cuando uno además, dice, o es hijo y o el es problema es senador. que con eso está emporcando al político y está emporcando al Poder Judicial. Y el problema es Sí, que más encima sus dichos generan una consecuencia al interior del Poder Judicial. O sea, el mismo senador que participa en la nominación de los ministros de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Porque así él es. Sí, vota. Sí, Entonces, sí, po. el mismo que participa en la nominación de los miembros de la Corte Suprema emite opiniones, califica fallos, no lo hace como Poder Judicial, pero que él es un voto, es un voto incumbente, él es un incumbente en la materia. Y el hecho de manifestar públicamente a través de los medios de comunicación, o sea, hacerse valer de la prensa, de la opinión pública, para de alguna manera influir y terminar influyendo en una decisión judicial, es nefasto para la institucionalidad. O sea, lo que está haciendo y, y, es y- dinamitar la sí, institucionalidad. La está y, dinamitando. y aquí voy a, O sea, el fallo judicial lo está dinamitando sí, y él, como senador, con su conducta, la está dinamitando. Entonces, ¿qué Sí, quieren? no, sí. O yo, sea, ¿qué Ay, país queremos sí, tener, sí. digamos? y yo quiero decir algo más, perdona, y voy a ser muy honesto. Yo conozco a Iván, le tengo cariño y le tengo respeto profesional, pero su entrevista en Mesa Central fue patética, patética. Y también voy a decir lo Ah, mismo de ya. mis colegas, porque perdóname, po, o sea, si vais a hacer relaciones públicas, bueno, que Javier Macaya mande un comunicado de prensa y lo publicáis, po, pero eso no es periodismo. Y perdón que lo diga, y cuando lo vea a Iván se lo voy a decir, yo no tengo ningún problema, lo conozco y me da lo mismo. Y lo otro, los periodistas de tribunales, que ninguno fue capaz de decirle a Jean-Pierre Matus, oiga señor, ¿por qué no deja de mentir usted? ¿Hasta cuándo le echan la culpa a la prensa? ¿Hasta cuándo la prensa es la responsable de, de los personajes que tienen poco, mediano o harto poder en Chile? Y resulta que cuando los sacan al pizarrón, siempre hay que matar al mensajero.
Un ministro que está siendo investigado por el Comité de Ética de sus propios pares. Entonces, si es así, que Sean Matus, si es tan hombrecito, vaya y le diga al presidente de la Corte, ¿sabe qué? No me investigue. Pero eso no lo dice. Porque lo dicen por la prensa, que la Ángela Vivanco parece que le dijo a la otra que tenía que inhabilitarse. Porque... Entonces, como suele ocurrir, la prensa. Claro, porque como la prensa se diluye. Además, los poderes, les quiero decir, los políticos, el poder legislativo, el poder judicial, el poder económico, el poder deportivo, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo, cuando queréis zafar, adivinan a quién le echan la culpa. A la prensa. Sí, claro, a la prensa. Pues, sí. Entonces, ojo con eso. ¿Ah? Yo con todo respeto lo digo, la entrevista de Iván Valenzuela, y lo digo con nombre y apellido, y con mucha responsabilidad, que le hizo al presidente de la UDI, o sea, no, eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Con todo respeto. Yo sé si ustedes la vieron, no tengo idea, Sí, no, sí, yo pero la vi. la verdad, o sea, chuta. Defensa familiar y corporativa para prestar un canal como Canal 13, ahí es donde uno empieza de nuevo con las dudas. La propiedad de Canal 13, O sea, quien fue hasta hace mira, poquito director ejecutivo de Canal 13, ahora es candidato a alcalde. Entonces, todas esas cosas, como dice Ladislao, se ven Se ve. mal. Se Oye, ven pero yo, mal. ya, pero mira, el caso Macaya ensucia tanto como le pasó al expresidente de Renovación Nacional, po, Carlos que logró Larraín, Ah, que su claro, hijo, Carlos Carlitos Larraín. Larraín, claro. que logró que su hijo fuera absuelto, y hasta los acompañantes fueron condenados y el hijo salió absuelto. Todo ese tipo de cosas son los que te generan, es la bandera para generar la crisis institucional, es darle una bandera a otro para un estallido social. Todas esas cosas. Me parece de Sí. una torpeza brutal. ¿Qué le si yo lo causa? encuentro Una tal como ustedes torpeza dicen, brutal. el contexto en el que se dan las declaraciones, porque Javier es senador, el tema de la institucionalidad, que justo después sale el tema de que él puede cumplir prisión preventiva, o sea, puede tener arresto domiciliario y todo, pero cuando uno se pone la mano en el corazón, y yo sé, todo lo que hablaron es correcto, en la justicia, el senador, es un cargo al que tiene que responder y todo lo que queráis, pero es su papá, entonces igual cuando uno hace esa bajada y tú miras detrás del presidente de la UDI, detrás del senador, al hombre, ¿cachai? Al hijo, yo me imagino que debe ser tremendamente difícil. No estoy diciendo con esto que está bien lo que hizo, por favor, no confundan mi comentario, solo estoy diciendo que es Es muy difícil difícil. para él vivir este proceso porque no estamos hablando no estamos hablando de un proceso que solo involucre que el papá hizo algo indebido, sino que además me imagino que al interior de su familia esto debe ser un terremoto, Pero todo lo que están viviendo, algo que afecta seguramente emocionalmente al resto de la familia. eh, Cuando yo hablo del resto de la familia, hablo también de otras, de las generaciones que vienen para abajo, no solamente de sus hijos, sino sus nietos, sus sobrinos, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, yo me imagino que esa carga que hoy día lleva Javier Macaya en los hombros es difícil. Perfectamente entiendo en lo legal es una cosa, pero lo familiar y lo emocional, pucha, qué difícil, qué difícil. Y a veces, aunque no lo queramos, el lado emocional, la pena o el dolor nos hace cometer errores. Y el error que él cometió, lógicamente, y que se entiende es querer defender a su papá, faltando a la legalidad de haber comentado un fallo y todo lo que digan. Pero yo creo que es tremendamente difícil. No lo exculpo, pero creo que es complejo. Mirado desde el punto de es vista complejo. humano, estoy haciendo el comentario yo, humano. Ladislao, Mira, dale yo tú. una, Dale tú, ya, Ladislao, cierra la Ignacia y vamos con otro tema. Sí, Dale, Ladislao. sí, pero yo creo que la política sin llorar, digamos. Y claro, es que esa frase, La política te da un poder muy grande al interior de un Estado, y la política también es comulgar con el demonio, porque tú haces valer un poder que muchas veces es coercitivo y tienes una situación de privilegio al interior de una sociedad.
Entonces yo lo puedo entender en lo personal, el dolor que él pueda causarle esta situación, que en lo personal eh, pueda hacerlo cometer una conducta que normalmente no tendría, ¿no? Pero él es político y tiene un poder inconmensurable y tiene una responsabilidad política. Y desde ese punto de vista, ya ni siquiera legal, sino que desde el punto de vista de la responsabilidad política, lo que hace es emporcar, enmugrecer la institucionalidad y la política. O sea, desde ese punto de vista, es imperdonable lo que está haciendo, o lo que hizo. Es imperdonable. Te lo digo en serio, porque no vamos a sacarle a la gente de la boca, a los chilenos, a los ciudadanos, a los que van a votar, a los que opinan si el Congreso es fiable, si el Poder Judicial es fiable, no le vamos a sacar de que Macaya, con sus declaraciones, influyó en un fallo judicial. No se lo vas a sacar. Entonces, el daño que le genera a la política por su problema personal, con la posición de privilegio que él tiene en Chile, yo creo que es imperdonable, de verdad, no lo justifico para nada. Todo lo contrario, creo que habla muy mal. O sea, lo que él debiera hacer es callar o ir al tribunal y participar o hacer lo que estime pertinente, pero hacerlo público, cuestionar y emporcar la institucionalidad, creo que eso es imperdonable. De verdad, no le quito pero ni un ápice de responsabilidad respecto de sus dichos y su participación hoy día en lo bien público. Y yo ahí sí Y te digo, y responsabilizo al puedo asesor de entenderlo, prensa de la UDI, ¿ah? me daría lo mismo que fuera comunista, de la U, me da lo mismo, porque en realidad me da lo mismo, yo no tengo compromiso con nadie. Te lo estoy mirando de afuera y te lo estoy mirando cómo se ve muy mal, se ve pésimo. Y se ve pésimo desde el punto de vista de él, se ve pésimo desde el punto de vista de la igualdad, en la dictación de los fallos por parte del judicial, se ve sucio, se ve tremendamente sucio. No, sí, tienen razón, sí, en ese sentido yo creo que tenéis razón, yo creo que ahí lo mejor hubiera sido que Javier hubiera estado callado, no hubiera hecho ningún comentario de nada, y finalmente, como dice la Erika, puede haber estado nervioso, y claro, es su papá y yo también, pónganse en el caso, yo también me moriría también si estuviera en una cuestión así, eh, pero claramente, evidentemente claro, él es el senador y tiene que quedar callado, él tiene que cuidar muchísimo, sobre todo en estos momentos que tenemos un problema con las instituciones, tenemos Y un si problema de no, poca y si credibilidad no, en y todo si no, sentido. no te dediques a la política, renuncia a tu cargo y dedícate a defender a tu papá, Sí, digamos. Pero sal de donde estás, exactamente. sal de donde Sí, no, estás. sí, 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 sí. Yo totalmente de acuerdo, yo creo que Renuncia a tu se equivocó, privilegio, yo creo que yo renuncia a creo tu que no le ha privilegio hecho caso. y sí, renuncia a tu privilegio, no hagas uso de ese privilegio y entonces anda a defender a tu papá. Bueno, está bien, es correcto, pero mezclar Sí, las dos cosas, absolutamente. Él puede hacer lo que quiera y claramente él pudiera haber hecho perfectamente una defensa él propia y claro, pero debería haber renunciado. O sea, claramente se mezclan, lamentablemente la gente las mezcla las cosas, por más que sea lo que sea, se van a mezclar igual y bueno, estamos lo que estamos. Una lástima, me da mucha pena por él, me da pena por la familia, conozco mucho a la familia, eh, me da mucha pena. De verdad que me siento como con el corazón apretado, porque de verdad que uno los conoce en otras instancias, entonces como que es terrible lo que le está pasando y yo espero, y no se lo doy a nadie, ojalá que nunca nadie tenga que pasar por esto, porque la familia en general, sobre todo cuando hay niños que están involucrados, es muy ¿cuándo doloroso para cuándo puede todos. salir a hablar Macaya? Cuando el caso termine, está con la sentencia final y su padre absuelto, si quiere Sí, habla. Claro. exactamente, pero Cuando no. el caso terminó, fue condenado, le preguntan su opinión personal y él dice, mira, lo encuentro tremendamente injusto. Y el caso está afinado, está Claro. terminado, no hay nada en Sí, que influir. Porque él sabía Pero que quedaban hoy, recursos. Por eso es lo que pero yo te digo, hoy, Ladislao, pero quedaban hoy, recursos. pero hoy, en que el tema está en discusión, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. no, Y abogado, no, ¿ah? sí, Con todo respeto, Ladislao. Bueno, sí, pues, abogado él y toda su familia. ¿qué sensación tienen ustedes? ¿Va a ser con multa el voto obligatorio finalmente? ¿O ustedes creen que va a haber voto obligatorio pero sin multa?
No, va a ser con multa, de Porque, todas maneras. porque la ministra Jara ayer, que está haciendo las veces de ministra vocera, porque Camila Vallejo entiendo está enferma, em, dijo que el ministro, el secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, iba como a sondear, digamos, el tema antes de que el gobierno enviara este veto, que básicamente lo que Ah, busca es volver a sancionar a las personas que, o multar en rigor, que no vayan a votar para las elecciones regionales y municipales de fines del mes de octubre. ¿Cómo ven eso? Y si es que de nuevo estamos haciendo ciertos cambios, ciertas modificaciones para intentar sacar provecho político de un lado más que del otro. ¿Cómo lo ven? yo creo que acá hay un aprovechamiento político de todas maneras. Estamos claros que aquí están sacando la calculadora y viendo quién vota más, quién vota menos. Piensa tú que, Felipe, en todas las encuestas, no hay ninguna más del 50%, en alguna un 48, el 50, y en muchas más del 50%, la gente está indecisa. La gente no sabe, la gente no tiene idea de lo que va a votar, la gente no tiene interés, la gente no está ni ahí con este proceso. Entonces, claramente, nos conviene que vayan a votar siempre los que están, los que son más cercanos a la política, los más incumbentes, que son generalmente los que nos apoyan a los diferentes sectores. Por lo tanto, por supuesto que hay un tema político sacando cuentas. De todas maneras, no hay otra, ¿cómo se llama? Otra mirada, más que de verdad encuentro que a esta altura, cuando ya está en la Constitución una cosa que es voto obligatorio, punto, ¿por qué tenemos que volver a una discusión que ya la llevamos tres veces la Constitución? Se han rechazado dos veces los proyectos de Constitución, se volvió a aprobar esta? ¿Por qué de nuevo? Cuando esto se cambió hace poco rato, ¿por qué de nuevo volver al mismo asunto? Ahora nos conviene, antes no nos convenía, ahora nos conviene un poco más, después nos conviene un poco menos. No, esas cosas son las que finalmente a la gente la tienen cabreada, porque finalmente nos dedicamos una semana entera a trabajar en esta cuestión del voto obligatorio y tenemos un problema que todavía el tema de la cuenta de la luz, por ejemplo, o el tema de las pensiones o cualquier cosa, pero no es el tema que le interesa a la gente. La gente sabe que tiene que ir a votar y punto. Basta con sacar la calculadora para estas cosas, y ahí es cuando la gente dice, ¿para qué cresta elegimos políticos si al final arman todo para el beneficio propio? Porque finalmente es eso. Erika, Ladislao, Erika, Erika, porque yo. Erika, Erika, estaba Está en silenciada, Erika. silencio, Sí, está ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, estaba ahí sí, silenciado. Sí, ahí mira, sí. yo creo que este es un tema tan desgastado por ambos sectores políticos y volvemos siempre a lo mismo. O sea, ¿cuándo vamos a tener un gobierno? ¿Cuándo vamos a tener parlamentarios que se la jueguen, como decía la María Ignacia, por mejorar las necesidades que hoy día tienen las personas? O sea, ¿cuánto? Este es meter por secretaría, que al final, para mí, yo lo veo de esa manera. Está metiendo por secretaría lo que no pudieron meter por un texto constitucional. Y no solamente en esto, porque ¿Sí? en el Congreso están pasando cosas. El Ejecutivo está metiendo proyectos que la gente no conoce, de los cuales la Y que gente son no todos los que estaban, sabe y que traen cosas que tenían, que la línea política del gobierno presentó en el proceso constitucional y que fueron rechazadas por la mayoría de los chilenos. Esas cosas están pasando, los proyectos se están metiendo al Congreso. De hecho, yo ayer lunes, me tocó exponer por un proyecto justamente que presentó ¿Cuál? el Ejecutivo el 5 de junio, el proyecto de convivencia y buen trato, convivencia escolar y buen trato, que trae inserto, y lo hablé hace una semana atrás, que trae inserto el hacer los consejos escolares resolutivos al interior de los establecimientos educacionales. Y eso era un punto que llevaba la propuesta educacional, o sea, perdón, la propuesta constitucional del gobierno turno, llevaba eso, que los consejos escolares ¿qué fueran significa? resolutivos. ¿Qué Quiere decir que el sí. consejo escolar tiene la facultad de tomar todas las decisiones en el colegio, tiene la facultad de cambiar los proyectos educativos, tiene la facultad de poner o sacar autoridades escolares. Porque cuando tú dejas que un consejo escolar sea resolutivo, al menos como lo dice este proyecto, dice que tiene la posibilidad de rechazar el proyecto educativo.
o cambiar el proyecto educativo. Un El proyecto consejo. educativo, estamos hablando, por ejemplo, un colegio, no sé, colegio confesional o un colegio deportivo o un colegio artístico que lleva 20, 30 años, quizá muy exitoso. Se junta el consejo escolar. ¿Quiénes son? El representante de los profesores, el representante de los asistentes de la educación, el representante del centro padre, el representante del centro alumno, el representante del sostenedor o de la dirección del colegio en el caso de los SLEP. Esto es el consejo escolar y estas personas que representan cada una de las entidades que hoy día existe, porque el consejo escolar existe hace muchos años en Chile. De hecho, en los colegios ¿Sí? que reciben aporte del Estado es una obligación que los colegios tengan su centro, o sea, su consejo escolar, que sesionen y todo. Y siempre ha sido consultivo. Ahí se llevan, a esos consejos escolares se llevan las dudas, las consultas, las preguntas, ¿cierto? Pero quien resuelve es el equipo directivo del colegio. Bueno, este proyecto lleva primero la obligatoriedad que todos los colegios deben tener consejo escolar. Por lo tanto, aquí entra el 11 y tantos por ciento matrícula que en los colegios particulares pagados, ¿cierto? Con esta obligatoriedad nueva, porque no, para ellos no era También. obligación, es lo legal. Que tenga, sí, esto es el proyecto educativo cruza transversalmente los establecimientos educacionales en Chile, Perdona que sin te ninguna interrumpa, distinción, Erika, todos pero priman. ¿eso tiene alguna viabilidad? Porque tú dices, el gobierno, y la verdad, con todo respeto, no me sorprende nada, porque todos los gobiernos van a intentar, digamos, que se aprueben los Sí, proyectos tiene viabilidad. que el gobierno quiere, digamos, impulsar y que se transformen en ley de la República, pero Sí, tiene el tema es la viabilidad. viabilidad de Sí, esos tiene proyectos. viabilidad porque son mayoría en la Comisión de Educación, ellos son mayoría. Sí, Por pero lo en la tanto, y mañana, comisión, po, pero ahí pasa a espérate, la sala. pero en la Cámara, de que esto está en la Cámara de Diputados y en la Cámara también son mayoría. ¿Cuál es el problema de esto? Que está muy, o sea, está presentado y la gente, yo, mira, no quiero irme para ese lado porque era otro el tema, pero mi tema es que la gente no conoce lo que está pasando, porque este proyecto, además de eso, trae la obligatoriedad de que el sostenedor, en este caso, insisto, particular subvencionado o estatal, al momento de un profesor sufrir alguna agresión, el sostenedor tiene que entregarle asistencia jurídica, solo al profesor. No menciona a los asistentes de educación, no menciona a los apoderados, no menciona a los alumnos, o sea, en la comunidad educativa solo el profesor tiene derecho a asistencia judicial. O sea, si un profesor agrede a un apoderado, el apoderado tiene que defenderse por sí solo. O el alumno tiene que defenderse por sí solo. O si alguien de la comunidad agrede a un asistente de la educación, al tío que le abre la puerta a los niños en la mañana, a la tía que le sirve el almuerzo, a parte de la comunidad educativa, no Sí, tiene derecho a defensa o apoyo jurídico, solo el profesor. Y si bien es cierto, uno se saca el sombrero por los profesores, pero ellos no son los únicos que han sido agredidos dentro de la comunidad educativa. Entonces, el proyecto está enfocado de tal manera que genera discriminación entre unos y otros al interior de la comunidad educativa. Hay varios puntos que tiene este proyecto de ley y que, lógicamente, en un programa quizás más extenso lo podríamos tratar para que la gente lo conociera. Y cuando tú hablas con la gente te dice, pero qué locura, pero no tiene que ser así, pero ¿cómo con la subvención de mis hijos van a tomar estas Sí, decisiones y nadie me pregunta? Nadie sí, sabe. Pero cuando sí. va a la comisión, en la comisión de educación, el gobierno es mayoría, los oficialistas son mayoría, lógicamente se va a aprobar. Pasa a la Cámara de Diputados, en la sala ellos son mayoría también. Se va al Senado Pero y tú eso, dices, ah, en pero el Senado va a Erika, ser más equilibrada la Pero cosa. Erika, perdona, no, prefiero no decir nada porque vamos a quedar de nuevo pegados, pero ya, no, es que, claro, para que vayamos tirando la pelota. Ladislao, ¿algo que decir sobre esto o respecto a lo que yo No, decía no, sobre el voy a tema de retomar lo la tuyo. Voy a retomar lo Sí, tuyo. obligatoriedad de... perdón, Sí, dale. perdón el Sí, No, paréntesis. Erika no, está está perfecto. perfecto, Erika está perfecto, no, voy a está todo retomar, perfecto. voy a retomar lo otro. Voy a retomar lo otro. Yo creo que me parece terrible que la política haya sido incapaz de aprender la lección. ¿Cuál es la lección? Creo que el país se jugó la vida en los dos proyectos constitucionales que fueron rechazados. El país se jugó la vida en esos dos proyectos. Y la lección es que con el voto obligatorio se impuso la prudencia, en ambos casos, la prudencia. Ambos proyectos fueron rechazados cuando tú los invitaste a todos a participar, o sea, con más democracia y no con menos. Que del Congreso Nacional
haya salido un proyecto de ley que lo que hace es eliminar la obligatoriedad del voto, porque eso es lo que está haciendo en la práctica, porque Sí, po. por qué el voto es obligatorio? Porque existe una sanción o consecuencia jurídica perjudicial para quien no participa de la elección y no va a votar, recibe una multa, por eso el voto es obligatorio. De lo contrario, deja de ser obligatorio. Sí. Entonces, luego de la experiencia que ha tenido este país en 2 procesos constitucionales, en que lo que se ha demostrado en esos 2 procesos es que lo que ha reinado es la razón y la prudencia del electorado, cuando tú los convocas a todos, el hecho de transformar el voto nuevamente en voluntario es de una estupidez terrible, terrible, tanto para la izquierda como para la derecha. Yo espero de que el gobierno venga a salvar los muebles, porque el proyecto de ley como salió, eliminó la obligatoriedad del voto. Ahora el gobierno quiere reponerlo y está dispuesto a reponerlo. Y la derecha lo que está haciendo es presionar, pero un sector de la derecha que no obtuvo los votos en el Congreso. Eso es lo que no se entiende, digamos. Un sector de la derecha en el fondo le está diciendo al presidente, mire, ¿sabe qué? Si usted no me saca el proyecto de ley como debería salir con la obligatoriedad del voto, ¿no? Entonces yo no voy a negociar la reforma provisional. Bueno, ojalá que el Qué gobierno pequeñez, salve los muebles. Porque lo que hizo qué el pequeñez, Congreso Nacional, una vergüenza. O qué sea, pequeñez. es obvio que el voto obligatorio, yo te digo, si hubiéramos ido con voto voluntario al proyecto constitucional que había presentado la ultraizquierda en Chile, y con voto voluntario, es probable que esa constitución no se hubiera aprobado. Yo también Entonces, pienso como tú. Sí, cómo la derecha pueden ser tan estúpidos, así tal cual, tan exactamente. imbéciles, para quitarle los dientes a lo que en realidad ha sido prudencia? Ahora que con ese mismo voto obligatorio, perdieron una constitución en que no supieron ponerse de acuerdo y que se la arrancó por el lado republicano y le puso pero ¿qué vimos en la votación? Prudencia. O sea, está claro que el electorado, cuando lo llama a Absolutamente. votar en su totalidad, aquí opera la prudencia. Y por el contrario, se te da vuelta el cántaro para un lado o para otro cuando el voto es voluntario. Oye, es el voto obligatorio. Si la política no lo entiende, pues son unos imbéciles. ¿Qué te puedo decir? Además, Sí, toda la razón. yo quisiera agregar algo que yo efectivamente, a mí me encantaría que discutiéramos, y yo lo dije acá y lo sigo sosteniendo, perdona, pero que cuando se discutió el tema del voto obligatorio, o más bien volver al voto obligatorio, se discutieran otras cosas. Mayor facilidad para las personas, la georreferenciación, no solamente para, y voy a hablar por mí, de un perico que vive en Santiago y que se puede ir caminando al local de votación y lo pasa genial, pasa a comprar el pan, echa la talla con el vecino. No, porque Chile también hay mucha ruralidad y en Mucha, Chile po. no todo el mundo está conectado. Entonces, para que una persona vaya a votar en muchas partes de Chile, voy a ocupar una palabra fea, es un culo. Entonces, acá tampoco había voto voluntario, les quiero decir. Solo que no te sancionaban, ¿no? Porque no había ningún incentivo para que la persona fuera a votar. Ninguno. Simplemente que como es voluntario, no voy, ni cagando voy. Claro, porque en una de esas no te gusta el candidato, pero hay muchas personas que no iban no porque no quisieran, sino que porque no podían. Entonces, yo creo que hay que hablar las cosas de verdad, en serio, con altura de mira, respecto a nosotros estamos dispuestos a ser de los pocos países que permitimos que una elección dependa de personas que están asentadas 5 años en nuestro país, pero no necesariamente tienen la nacionalidad como pasa en Chile. Discutámoslo. Pero no es el momento para discutirlo. No, Tú pues si no lo ese es el puedes tema, discutir a po. 3 meses de Cuando una está cerrado el elección. padrón, cuando está cerrado No, el po. padrón, está Por cerrado el Exacto, eso, padrón electoral. exacto. córtenla. Siempre Si esa discutimos es la las rabia que a cosas en mí me da, desfase, güey. po. Si esa es la rabia que a mí me da, que justo ahora, fíjate que a una semana que tenemos que inscribir, tú sabes, yo que soy candidata, yo les voy a explicar. O sea, Yo estoy o sea, trabajando con un asesor. ¿Qué? ¿Candidata? mira, un segundo, cuando el padrón está cerrado, lo que está haciendo, cualquier cosa que haga es sacarle voto a la urna. Eso es lo que Sí, está pues. haciendo. ¿Cómo vas a hacer Exactamente. eso?
Perdona, Ignacia, Es que, perdona que te interrumpa. Te juro que, solo para entregar otro, tomando las mismas palabras de Ladislao, el gobierno en una de esas tiene toda la razón, pero se ve como el forro, se ve pésimo, porque pero, básicamente lo que tú estás diciendo es que como mayoritariamente los que están asentados acá 5 años y pueden ir a votar, mayoritariamente son venezolanos, y que por una cosa casi por descarte, por la izquierda no van a votar. Entonces, justo ahora se les ocurre. Entonces, puede que tengan razón, pero de nuevo, se ve pésimo, se ve pésimo, ordinario, se ve mal, se ve rasca, se ve hediondo, se ve rasca, cochino. Perdón, Ignacio, disculpe. exactamente. Perdón. No, es que además, ustedes no se imaginan, yo estoy trabajando con un asesor y ustedes saben que para una campaña uno tiene que, uno ve el padrón, cómo se ha comportado, que no sé qué. El estar con el padrón completo o el padrón con voto voluntario, la campaña es totalmente distinta, porque uno se enfoca en una cosa cuando es con campaña con voto obligatorio y cuando es con campaña de voto voluntario, uno se enfoca en otras cosas, Claro, porque a la gente que tú tienes que llegar va a ser a la gente que va a votar, normalmente. Mm. En cambio, a la otra tienes que ir a convencer que al que no va a votar nunca, que va a tener que ir a votar por obligación y quizás porque está hasta aquí y ya no quiere saber más de ningún... Ah, entonces, claro, lo obligan, entonces yo tengo que ir a convencer a ese cristiano. ¿Ustedes se dan cuenta lo que eso, como persona que está haciendo campaña, la diferencia que hay? Incluso es más, hasta en los materiales. Entonces, de verdad, que yo digo, Dios mío, no podemos estar a estas alturas, a una semana de que empiecen las campañas políticas, no saber si la cuestión es o no es, si es para acá, es para allá, es para el norte o para el sur, porque la verdad que se ve, como tú decís, hediondamente cochino esta cuestión. ¿Qué querés que te diga? Yo de verdad que lo encuentro, pero de la bajeza más bajeza, de lo peor. Encuentro que ya el ministro Elizalde ya sencillamente se pasó 50.000 pueblos, porque ya encuentro que ya esto es mostrarle al público y mostrarle a, ¿cómo se llama?, a todos los países vecinos, al mundo entero, que somos realmente unos rasca, porque eso es de rasca. Lo la peor que Erika no, nos podría la haber Erika no pasado. va a decir nada porque no le gustó el tema, así que de este tema no va a opinar No, nada. sí, sí, sí me gustó, pero lo han explicado tan bien y han hablado tanto que No, pero es lo que para pasa es que, conocer tu ¿sabes qué? A mí me opinión, genera pues, mucha Erika. rabia, insisto, me genera mucha rabia, porque yo creo que cuando las decisiones se toman como país, cuando las cosas están claras, cuando las votaciones ya se hicieron, cuando las respuestas están dadas, encuentro insólito que hoy día vengan a cambiarla así por secretaría y listo, y sacamos la multa y porque estamos sacando, eh, como muy bien dijo la María Ignacia, cuentas electorales. Entonces, eso es otra de las cosas que altera totalmente la institucionalidad de nuestro país, o sea, lo que es república empieza a debilitarse, cuando al final las decisiones que se toman no se cumplen porque las vamos cambiando de manera arbitraria, pero además porque yo creo que hoy día tenemos un sector político, como muy bien dijo Ladislao, un grupo político que uno creía que iba a defender esto y que hoy día se va sumando a ver cómo vamos en los resultados, en la tajada, y está mal porque cada día vamos perdiendo más y más la esperanza o la poca esperanza que teníamos en los parlamentarios, en el poder legislativo, que son quienes nos representan. O sea, si es Oye, ahí donde se hace la ley, es ahí quienes, más allá de que entendemos perfectamente que hay una derecha, que hay una izquierda, que hay como la gente dice, que un centro izquierda, que un centro derecha, como le quieran poner la cuestión. Tenemos sectores políticos diferentes, pero en algún momento la esperanza te hace creer como ciudadana que, eh, pucha, tenemos diferencia, pero vamos a ir buscando qué es lo mejor en base a lo que la gente ya manifestó. Pero no es así. Siempre queremos ir cambiándolo, siempre, o sea, en el camino siempre hay alguien que quiere meter la bala, tirar la bala a pasar, por no decir una frase más que no, oye, que pero no a mí lo que corresponde me en la llama, radio, al aire, pero Dígalo, no, la bala, sí. no, tira ¿cachai? Tiran el tejo pasado. A ver si ganamos oye, esto, pero si ¿sabes qué? sacamos un poquitito, y que más encima se pongan a, se pongan a negociar lo que se vota o no se vota respecto Claro. a temas como pensión. O sea, yo no encuentro No, insólito. insólito, insólito. De verdad que no se puede entender. Oye, si lo peor de todo es que ustedes escucharon a los presidentes de los partidos,
la presidenta Sí. del Partido Socialista, ¿cómo se llama? Paulina Bodanovich. Bueno, La Paulina Bodanovich. O sea, ¿cuántos que yo he escuchado? La Camila, una chica que va, ay, no me acuerdo, una diputada ¿cómo se llama? Del socialismo democrático, del PPD, de todo, de la democracia cristiana, todos están a favor del voto obligatorio. Entonces, ¿quiénes son los que votaron en contra? Yo no entiendo nada. Porque tú los veís que hacen declaraciones que no, que el voto tiene que ser obligatorio, que todo el mundo hablando del voto obligatorio. Bueno, ¿y quiénes son los que se les ocurrió semejante estupidez? ¿A dónde están? ¿Quiénes fueron los que levantaron esta cuestión? ¿El Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Quiénes? Porque incluso hay ayudas del Frente Amplio que también están a favor del voto obligatorio. Entonces, ¿sabéis qué más? No se entiende. Finalmente, publiquemos los que votaron, que los publiquen, tienen que publicar. porque de verdad, para que, no, es que de verdad, para que sepamos quiénes son. es que de Además, verdad que no se entiende. además y hago un disclaimer porque lo reitero, me va a ser un poco egocéntrico, pero lo digo para que se sepa. Yo desde un principio defendí el proyecto que hizo propio el gobierno, pero que no nació del gobierno, lo vuelvo a aclarar, sino que nació de un grupo de analistas, no del gobierno, tampoco del CERVEL, que la votación, como era con voto obligatorio y 4 papeletas, fueran 2 días. No tiene Eso ningún sí, pues, eso es sentido distinto. que sea un voto voluntario, o perdón, obligatorio sin multa, o sea, voluntario, en 2 días. No, pues no se Y justifica, los no hay 2 ni la días mitad de la era gente. por la cantidad de gente que iba a ir a votar, Claro. pronosticando como es obligatorio, y un porcentaje de gente que va obligada a votar. No, Bueno, y además que es larga la votación, pues. 4 votos. Porque cuando es, Claro. cuando es obligatorio, para las otras veces era una papeleta y sí o no. A favor, rechazo, en contra, no sé cómo es la cuestión. Digo, no, te Ahora quedaste no, en el pues, 88, Ignacio, pero tú no habías ni nacido en esa época. ya. Pero ahora son Oye, pero 4 papeletas, donde la papeleta de concejales van en algunas partes hasta 8 listas. Sí, pues. Oye, 6 pero por si 8, eso pasó la 48. vez anterior. Va a ser como en la Pasó época la del votación 48 Mercurio. candidatos. Va a ser como el Pero, Mercurio, pero en la época del Mercurio que era más grande, no como ahora. pero eso Oh, pasó en el la loro, pero votación te das anterior. cuenta. Les recuerdo que eran sábanas inmensas que se Pero era desplegaban voto y voluntario. que, y que fue en 2 días también. Por la Pero pandemia fue en 2 fue en 2 días, días pero por la era voto pandemia. voluntario. Sí, sí, claro. Sí, claro. Pero Pero bueno, la Por eso te argumentación digo, era lo mismo, pues, Felipe. La argumentación era lo mismo. Que los votos eran extremadamente grandes, que era demasiado complejo y que para no juntar gente, pero porque en está realidad bien, yo eran. encuentro que hay que dar facilidades. Oye, si tampoco, oye, tampoco vamos a decir que el producto es muy pituco, con todo respeto, Ignacia. No lo digo por ti, digamos. Ya. Oye, tú eres. ahora No, me pues por eso, ahora no me lo di digo, cuenta. no lo digo por ti, pues Ignacio, tú sabes que yo a No, morir por no, ti. no. Ya, quiero saludar a las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Omega de Quique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos pueden escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos también en Spotify y, por supuesto, la invitación que siempre digo, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Saludamos a nuestras radios asociadas. Seguramente la Erika y la Ignacia se acuerdan que al principio del programa yo siempre los saludaba al final y un tiempo a esta parte los saludo al principio. Pero la conversa estaba tan buena que lo guardé para el No final. nos quisiste cortar Así es. el hilo. María Ignacia Castro, te mando un abrazo, qué bueno verte y espero verla más seguida. ¿Cómo Lo ya mismo para ti, terminamos? Eric. ¿Ah? Sí, terminamos, Chupaya. lamentablemente. Lo Tan bueno, rápido Pasó que se pasó el volando, programa y tantos temas que sí. quedaron. tantos temas que quedaron en el tapete, ¿no? Así es. Erika, un abrazo, que lo pases muy bien. Igual para ti, Muy bien de Felipe. roja, compañera. El aislado, que lo pase estupendo. Un abrazo. Igual. Esto fue Un abrazo. Carta Igual. Ciudadana. Qué bueno verlo Besito por nuevamente también, don Ladislao, ¿ah? Qué bueno que Un ya abrazo está bueno enorme, que deje de Rodrigo. ganar plata, digamos, y también participe del programa. Un abrazo, que lo pasen bien. Qué bueno verlas, qué bueno verlo. Esto fue Igual Carta para nosotros Ciudadana. verte a ti, Felipe. Feliz martes para todos. Igualmente, que lo pasen estupendo. Chao. Igualmente. Abrazo.